Pues buenas tardes. Yo no sé si les ha encantado lo que a los dos documentales que ha hecho Javier en la zona de Lambayeque. Eh, Lambayeque, para quien no lo sepa, vamos a situarlo a 800 kilómetros al norte de Lima, en números redondos, ¿no? Entonces es un departamento pues tremendamente interesante desde el punto de vista cultural. Cuando algunas veces yo les he dicho que en el departamento de Lambayeque hay selva tropical, muchos aquí en España me dirán, no, ahí no puede haber, eso es la costa, ahí no, eso es desierto, un valle pequeñito, no puede haber. Digo, bueno, todo depende de dónde te metas, ¿no? Pero Lambayeque es un departamento tremendamente interesante, cuenta con sierra, cuenta luego con los valles riquísimos, todos ellos, y luego además pues ha sido una zona de una fusión, diríamos, unión de muchas culturas, que ese es el tema de la tesis de Javier, ¿no? Es decir, un crisol de culturas es lo que ha pasado por Lambayeque, ¿no? Y luego, pues yo creo que lo más interesante de todo el norte del Perú, lo mismo de Lambayeque que del departamento de Piura, es que las cerámicas que están en los museos, curiosamente ves a ceramistas que te las están haciendo exactamente igual allí delante de tus narices, ¿no? Es decir, o sea que se puede uno retrotraer en la historia. Hay incluso un libro precioso publicado en Piura que lleva por título El barro nos unió, ¿no? Es decir, se nota diríamos el Perú prehistórico, prehispánico, colonial, incaico, todo eso va unido por el barro, ¿no? En este sentido. Entonces toda esa zona culturalmente pues no ha sido, diríamos, muy conocida hasta hace pocos años. Uno de los, diríamos así, de los grandes hacedores para que Lambayeque se haya conocido en el mundo es Walter Alba y Alba, que sale en el primer documental con su hijo. Es el actual director de Tumbas Reales en Lambayeque, porque cuando yo he estado en Lambayeque, que viví allí 3 años y medio, pues eso, Tumbas Reales, no existía. Estaba entonces el Museo Brüning, que en honor a toda la gente dice Brüning, porque es en honor a un alemán, a un ingeniero alemán que de casualidad se dedicó a la arqueología ya, gracias por la influencia de Tello, porque su misión principal cuando fue a la zona de Lambayeque era poner el proyecto Olmos en funcionamiento, es decir, para regar, hacer reservorios o pantanos, llámenle como ustedes como quieran, para que todas aquellas zonas fueran fértiles, ¿no? En este sentido, y ayudaran a la alimentación. Ese es el Lambayeque. Curiosamente, diríamos, en la zona de primera presencia, diríamos, colonial, porque ese es el motivo de la población negra. En toda esa zona norte del Perú, la población venía, o desembarcaba en Paita, o desembarcaba más abajo al norte de la Libertad, pero de ahí iban a las haciendas. Las grandes haciendas han estado vigentes hasta los tiempos de Blasco Alvarado, y sobre todo del general Valdés, que fue el encargado de expurgar a todos los viejos dueños, menos a Cárpena, que es lambayecano, y a ese no le expurgaron nada, en ese sentido. Dicho lo cual, pues entonces esa presencia negra está ahí. Hablas ahí de Nicomedes Santa Cruz, que además que él legó su biblioteca, está en esta casa, curiosamente. Cuando los años que estuvo aquí en Madrid, yo traté mucho con él, porque además era un hombre cultísimo, no culto, cultísimo. Un peruano, tremendamente. Yo le conocí cuando llevaba unos programas, yo creo que era el Canal 4 de televisión en Lima, allá por los años 60 y 70, y él recuperaba tradiciones afroperuanas. Incluso fue el gran gestor, así desde la sombra, de un grupo musical que funcionó mucho tiempo en el Perú y por el mundo, que era Perú Negro. Bailaban de maravilla y cantaban igual, o sea que en ese sentido hay que reconocérselo, ¿no? Entonces, luego hay una cosa que no sale ni en uno ni en otro, pero creo que el Lambayeque actual lo tiene, es cultura japonesa y cultura china, que son también de ahí. Los japoneses y los chinos llegaron al Perú con intenciones de cultivar el arroz, porque cuando nos dicen arroz, hoy es el plato predilecto, diríamos así, y básico del 90% de los sitios en el Perú.
pero el arroz no tiene en la cultura peruana como mucho más allá de 150 años. Es decir, eso se cultivó a finales del 19 y sobre todo en el 20, incluso en la selva, ¿eh? O sea, en Puerto Maldonado llegaron los japoneses que aún tienen allí para cultivar el arroz en la selva es altísimo, el arroz lambayecano es así. Es de una investigación que se hizo en la Universidad de Virginia, precisamente para que el viento del mar no lo tumbe, porque cuando el cereal lo tumban, la producción es mínima, y entonces para que no ocurriera eso, bueno, pues es un agradecimiento a esta gente. Entonces, eso no se ve en los documentales, pero es gente que está también, diríamos, ahí. Y luego, pues hay unos periodos prehistóricos de horizontes culturales que son los que los arqueólogos están sacando a la luz, desde Tello hacia adelante, ¿no? Porque hay que reconocérselo en todos los sentidos. Bueno, esto sería mi introducción primera. Sigue. Puedes seguir. No, yo, volver a agradecerles y sobre todo quiero saber si hay... He visto que hay peruanos y peruanas aquí y cuando lo estaba viendo estaba pensando qué sentirían estos peruanos, estas peruanas que están aquí viviendo en Madrid al ver estas imágenes, al oír esos sonidos, al poder, yo creo que incluso oler esos platos de comida, que yo creo que cuando yo estaba aquí, cuando estaba allí en Perú y veía algo de España, pues también me pasaba, y supongo que a los peruanos y las peruanas que estén aquí les pasará, ¿no? Y eso me parece muy bonito, que a través de un documental se puedan despertar estos sentidos, ¿no? No olemos, pero yo creo que ustedes seguro que han podido oler a alguno de los platos o han podido, incluso con alguna de las canciones que a lo mejor conocían, pues recordar cuando la escucharon allí en Perú, ¿no? Yo quiero abrir el turno de palabra y que me cuenten también qué les ha parecido el documental y esto, y qué les ha removido, qué les ha hecho sentir. Bueno, más que una pregunta, en relación al segundo documental, quiero destacar el pequeño homenaje que se hace al gran musicólogo afroperuano Nicomedes Santa Cruz. Nicomedes es un personaje muy querido en esta casa, muy apreciado. Es más, cuando falleció, en su testamento donó toda su fonoteca y el fondo bibliográfico. Y yo creo que Nicomedes se merece, ahora que tenemos un representante de la embajada, un gran homenaje, sobre todo para divulgar la figura y la importancia que tuvo en conservar la música, sobre todo afroperuana. Solamente me interesa. Sí, a mí me gustaría saber, has localizado un poquito dónde está Lambayeque, pero Ventarrón está muy cerca de la costa, está en el interior. No, los dos están cerca de la... Está cerca, pero vamos a ver. Costa. Ventarrón, si quiere usted, pues está más cerca, diríamos, del señor de Sipán, ¿no? Entonces, cuando se descubrió el señor de Sipán y eso se puso en marcha a nivel internacional, aquí a mí en España me preguntaban muchas veces, oye, ¿pero eso qué es? ¿Algún Cristo importante que hace allí milagros y tal? Pues me parece que no. Dije, me parece que esa pregunta huelga, porque es decir, siempre el señor tal, no, ese señor es el dueño de una tierra que se le reconoce por sus habilidades y se le ha llamado así. ¿Por qué? Pues porque apareció allí en Sipán, ¿no? Es decir, la zona lambayecana, la zona piurana, e incluso toda la parte costera de La Libertad, del departamento de La Libertad, es que das una patada y sale arqueología. Es que, bueno, hay, o sea, es decir, incluso muchas huacas, pues soy yo, hoy en la actualidad están empleadas, sobre todo por aquellos que se dedican al curanderismo, a la brujería, etcétera, pues es decir, el tener una huaca cerca es prestigio. Prestigio, recibir, diríamos así, las influencias divinas, ¿no? O malignas, todo depende, ¿no? O sea, incluso en la época mía de estar en Lambayeque, y yo después a él sí le conocí, pero al hijo que actúa ahora no
había uno que era famosísimo, que es Santos Vera. Santos Vera era de Tucumán, y el hijo, que es Orlando Vera, pues ha heredado todo de su padre, y además que curan de noche. O sea, a la luz de la luna, ahí es cuando hacen todos sus rituales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a Orlando Vera, sus dos alzadores no lo pierden de vista cuando está con un extraño, ¿no? Pero vamos, Santos Vera tenía clientela internacional. Y desde el punto de vista cultural, nosotros diríamos de él, pues es analfabeto porque no sabe ni firmar ni leer. Bueno, pues es posible, que no pero no quiere decir que no sea transmisor de cultura, cuidado. ¿No? Bueno, pues entonces ahí todos estos curan siempre con cerca de una huaca y, a ser posible, pisando una huaca. Porque ahí con eso ellos conectan, diríamos, con el mundo cultural ancestral. ¿No? En este sentido. Y eso, vamos, cualquiera que visite Perú, Ecuador, cualquier latinoamericana y no entienda nada de la brujería, ese no entiende aquello. Así de claro. Supongo que lo del señor de Zipán pensaban que era un Cristo o algo. Sí, por eso mismo, pero vamos, es que... Tenemos el Señor de los Milagros. Exacto, ¿no? Y la pregunta es porque supongo que también de alguna manera estaría afectado por el fenómeno del niño, ¿no? O sea, no sé si sabes que la costa se retiró. Entonces, y Sí. he visto con qué cuidado iban sacando las cositas y cómo iban. Ahí, Yo no sé si de alguna manera se ha afectado o... vamos a ver, hay un profesor, ya está muerto, que era Rondón Salas, que vivía en Chiclayo, era profesor de la Pedro Ruiz de Gallo, y ese hizo un estudio fabuloso en el cabo, digamos así, la entrada de Enrique, ¿no? Precisamente donde desemboca el río, cómo se retira o cómo penetra el mar y cómo se va perdiendo terreno ante esto, ¿no? Es decir, la fenomenología del niño, que este año esperan que actúe, ¿no? O sea, lamentablemente, porque el niño cuando arrea, pues yo recuerdo que estando en Lambayeque y estando hablando ahí un día con un señor que era morante, me dijo, no, dice, allá por el año 25 que había actuado, dice, yo de aquí a la caleta de San José, que está en la costa, dice, íbamos en canoa, dígame, no me toques las narices, Felipe, no me metas esas mentiras a mí, que vas desde Lambayeque a la caleta, que son unos 10-12 kilómetros, en canoa desde aquí. Dije, no te lo cree nadie, teniendo como esto es un desierto. El ignorante era yo. No, me estaba diciendo una cosa que había vivido tranquilamente. Y luego, cuando he visto el desastre del año 83, que pegó bien, pues entonces dices, joder, que el niño de niño no tiene nada. El niño sacude sin contemplaciones, ¿no? O sea, es decir, eso es un fenómeno lamentable, porque además luego hay un profesor de Piura, de la privada de Piura, creo que es de la privada, un tal Lorenzo, que ha hecho la historia de los niños desde que están documentados desde 1576 y cómo va actuando, ¿no? O sea, el niño, pues es una fenomenología que arrea, ¿no? Y curiosamente, es una de las cosas que a mí me llama la atención, porque lo mismo en Lambayeque, que en Tucumán, todos esos pueblos donde actúa el niño, no tienen tejado como nosotros. O sea, a dos aguas, por lo menos, para que el agua vaya al suelo y se vaya. No, todos tienen plano. Todos los tejados son planos. Son azoteas. Y entonces dices, ¿esto cómo? Claro, dices, y curiosamente, en la zona de Piura, ahí he visto en la carretera que va desde Piura para Catacaos, la gente allí, la gente del campo, de los campesinos, ellos quieren que actúe el niño. Y claro, dices tú, ¿y cómo es eso? O sea, ¿usted cómo quiere que...? Dice, porque es la única oportunidad que tenemos de ver esto verde. Dice, porque nosotros el agua la necesitamos. O sea, el río está ahí, pero no podemos alcanzar al río. Entonces queremos que llueva, aunque nos inunde, pero después tenemos verde. Sí, decían de que había hay humedad. una O sea, conversión de pescadores a campesinos, ¿no? Sí. Justamente por eso dejaron el barco para... Sí, vamos, quedaron allí formado, ver cómo se llama, cerca de Bayobar, se formó una laguna artificial, pero claro, la laguna habían metido los peces del mar dentro primero, antes de retirarse. Es decir, o sea, la inundación, y luego, una vez que se retira el agua, queda la laguna artificial y ahí van a pescar. O sea, eso lo he visto yo, y lo tengo yo filmado. Sí. Creo que Teresa quería preguntar. No, yo un poco al hilo de lo que dijo el profesor un poco antes, de que no necesariamente eran, es decir, que ¿cuál ha sido tu percepción con la relación que hay con toda esta cultura que, digamos, desde afuera o de otros países se tiene como un
decía que no se ve como, para ellos no es como un hecho cultural, como una investigación, como la puede ver alguien desde afuera, ¿no? Como una cosa puramente arqueológica o puramente de investigación. ¿Cuál fue tu...? Es decir, era muy interesante porque se veía personas que no tenían, digamos, pues ese nivel cultural o no tienen unos estudios universitarios, y sin embargo como había una clara comprensión del valor que tenían esas investigaciones, que tienen para ellos, y que sí para ellos forman parte de su cultura como algo completamente natural, ¿no? Pero eso no creas que es de hace muchos años a esta parte. Es decir, esa es la obra, diríamos, de Walter Alba, y sobre todo, pues yo te diría, de su mujer, la Meneses, ¿no? Que está enterrada en tumbas reales en Lambayeque, ¿no? Que eso ya es lo que ha hecho su marido, ella está enterrada allí. Yo de las mujeres peruanas que he conocido de arranque, esa es una, ¿no? O sea, quiere decir que detrás de Walter, si Walter Alba y Alba no hubiera tenido a la Meneses detrás de él, pues a lo mejor no, hubiera llegado a menos, ¿no? Pero esa tenía un arranque de esos de... Porque de esas mujeres peruanas, cuando tienen arranque, los tienen bien puestos, ¿eh? O sea, no nos engañemos, ¿eh? O sea, yo conozco algunas que digo estas hacen falta para gobernar, o sea, no, en todos los sentidos, ¿no? O sea, creo que fue una gran mujer. Y entonces ayudó mucho. Él lo reconoce en conversaciones privadas, dice, yo sin mi mujer no hubiera sido nada. O sea, en este sentido, vamos, hubiera sido, pero quiere decir que en este es el dato, ¿no? A tener muy en cuenta. Entonces, la percepción, porque muchas veces, es decir, nosotros en los años 60 aquí en España, y 50 sobre todo, pues si alguno tenía la suerte de ir a Francia mismo, te decía, oye, trae un bolígrafo francés, que son mejores que los nuestros. Entonces, es decir, muchas veces el valor que podemos tener los nativos de un sitio respecto de lo nuestro, pues está devaluado, ¿no? Mientras que a lo mejor dices, tiene que venir alguien para decir, la Alhambra de Granada, mira si es bonita, ¿eh? Bueno, pues esa Alhambra de Granada y es gracias a Washington Irving, ¿eh? Si Washington Irving no hubiera venido por allí de paseo y nos hubiera dicho, oye, ¿tú qué haces ahí abandonado? Pues lo hubiéramos dejado así. O sea, entonces, eso por un lado. Y luego, es decir, que no quiere decirse que la gente de allí no concediera valor a lo que tenía abajo de su subsuelo. Porque, vamos, uno de los grandes problemas que ha tenido en el norte del Perú Walter Alba y Alba ha sido precisamente con los huaqueros. Es decir, los huaqueros eran lo que nosotros aquí en España decimos los furtivos. Los buscadores, los arqueólogos no académicos, pero que sabían los tíos dónde estaba lo que les interesaba sacar, y es lo que han ido vendiendo por ahí, ¿eh? O sea, afortunadamente, pues las cosas van volviendo a su cauce, y entonces, pues por ejemplo, todo lo que sacó Irán Hingan de Cuzco, de Machu Picchu, pues va volviendo. Y eso se sabía de los años 20, que salía en la valija diplomática desde el consulado de Cuzco a Lima, y de allí para Estados Unidos, ¿no? Es decir, o sea, es más, cuando hace ahora unos años, ahora como 10 o 12 años, cuando se robó en México el Museo Nacional de Antropología, entre los grandes compradores de eso que era robado estaban suizos y españoles, ¿eh? Es decir, que dinerete, donde hay dinero para eso hay dinero, ¿no? Luego había que saberlo, claro. Entonces, es decir, los guaqueros han ido a sacar dinero para ir malviviendo, si quieres, o sea, pero... ¿Y por qué? Pues no estimaban los índices. No sabían que estaba ahí, pero venía por ahí alguien y dice, oye, ¿tienes de esto? Te compro. Pues como te compran los anticuarios en todos lados, ¿no? Aquí nosotros en España hemos tenido el famoso Eriz el belga, que se robó iglesias románicas por ahí, por todos lados, ¿no? O sea, en este sentido lo hemos tenido aquí. O sea, que decir, el patrimonio hay que guardarlo. Pero claro, para guardarlo, yo creo que lo primero que hace falta es una concientización de la gente, es decir, oye, esto es nuestro, esto nos interesa, aquí están nuestras raíces, estas son nuestras culturas, y punto, ¿no? Entonces, si esa concienciación lo tienes, y eso pues es desde la escuela, desde la casa de uno, de cómo te lo tienen que ir enseñando para que realmente luego lo cuides lo tuyo y le des valor, ¿no? Entonces, si gracias a eso, pues a lo mejor funciona, pero vamos, los arqueólogos de primer acuño, que como era Tello,
Postello es el padre de la arqueología peruana, es decir, sin embargo, no tuvo en Lima seguidores, pero dentro del resto del Perú, pues no los tardó mucho en tenerlos. Hay que reconocerlo, ¿no? Pero le pasa a todos los grandes maestros, le pasa lo mismo, en este dato. A ver, ¿usted quería preguntar algo? No, allí atrás perdón. Creo que atrás había una pregunta. Bueno, en parte el profesor ya me ha contestado, Okay. pero de todas maneras quería saber si hay claro que habrá un sistema de protección, por ejemplo, de Ventarrón, por ejemplo, a pesar de todos los saqueos que ha tenido, si hay un sistema De protección, seguridad. por patrimonio. Pues muy deficitario, la verdad. El proyecto Ventarrón está costando mucho sacarlo adelante, ¿no? Y se ha conseguido pues que haya un guardia de seguridad, pero poca cosa. O sea que no está tan cuidado como debería el sitio. Lo que pasa es que, como dice Nacho Alba, se han llevado todo. Y los huaqueros, que es gente de cercana, lo sabe perfectamente dónde se puede huaquear o dónde ya no merece la pena huaquear. Porque ya lo han sacado todo y ya lo han vendido. Pero es un proyecto que a mí me parece maravilloso, increíble, pero que está teniendo problemas para seguir adelante por tema de dinero, porque no llega el dinero suficiente como para seguir con las excavaciones, para seguir haciendo talleres. Para llegar a Ventarrón se llega por una trocha, no está asfaltado. Desde Pomalca hay que ir en mototaxi muchas veces. Esto dificulta que llegue el turismo, entonces todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero se nota que se está habiendo una concientización Sí. de las nuevas generaciones. Sí, Creo que la solución falta que el gobierno de Lambayeque, el gobierno central, pues dé un empujoncito más, que ya está dando, es verdad que se está dando esto, pero que darle un empujoncito más. Hace falta dinero para poder ser consciente de toda la cultura y todo. Eso es después de que uno tiene para llenarse de estómago. O sea, necesariamente ahora está saliendo al Perú siendo consciente de una serie de patrimonio que tiene, pero es después de haber llenado la tripa. Por eso que hasta ahora los huaqueros han estado haciendo todo lo que han hecho. O sea, recién la gente empieza a ser consciente de lo que tiene. Bueno, Pero para eso es un trabajo de tiempo. Estábamos en Caral, la otra vez estuve a visitar Caral, que es la ciudad de 5.000 años y también Que es contemporánea de Ventarrón. Es anterior. Sí, pero bueno, Es 5.000 años lo que tiene. estamos en Dice 4.000 y pico. Ve que no era posible que pudiese crearse y subsistir una ciudad como esa, de 5.000 años, y se investiga alrededor por otros pueblos que pudiesen haber, y se encuentran una serie de pueblos, y entre ellos uno que probablemente es anterior a Caral, que tiene 1.000 años antes que Caral, y que es gente que se aburrió de ahí y se pasó. El pueblo se llama Áspero y se pasó a Caral porque hay movimientos telúricos y tal, y la gente se aburre de estar en un lado y se pasa a otro lado. En este momento con Caral, el Perú es el segundo país más civilizado más antiguo del mundo, el segundo. El primero es Mesopotamia. Y Mesopotamia solamente le supera en 200 años a Caral. El pueblo de Áspero tiene 1.000 años antes que Caral. Y sin embargo está abandonado. Y recién están dándole cierta importancia, ¿no? Pero hasta ahora no se ha... De todos modos, lo que tenemos nosotros en patrimonio es bastante grande, pero es sobre todo en adobe. Cuando uno tiene un tesoro y no lo muestra al resto, no le sirve de nada, ciertamente. Pero cuando vienen los turistas a verlo, destrozan. Aparte de ver, destrozan. Y yo lo que veo es que las cosas que se van exponiendo no están lo suficientemente protegidas y se está deteriorando.
Chanchan está... Lo tiene, en Chanchan está bien claro ahora mismo, en Trujillo. O sea, eso está más claro que el agua, que el deterioro que hay ahí. O sea, y ahí hay que intervenir. Claro, para eso, mire usted, hace falta presupuestos. Y si no hay presupuestos, pues no puedes poner un vigilante, no puedes poner un guía, etcétera, etcétera, ¿no? Estuve en Pachacamac, resulta de que hay un señor con un fusil cuidando aquello. Y a ese señor le pagan 4 perras y le hacen trabajar 24 horas. Entonces, eso no puede ser Ya. Por eso, es decir, el problema se llama presupuestos, ¿no? Y a partir de presupuesto, y luego pues estamos hablando de un país como el Perú, que vamos desde toda la cordillera hacia la costa, el patrimonio arqueológico es inmenso. O sea, no, es que eso no es... Oye, es que se da aquí. Es decir, las pirámides de Egipto, pues sí, las ves todas en un día, como suele decirse, ¿no? Tanto juntas. Pero, es decir, por toda la cordillera de los Andes está tremendamente disperso. Y por Chiclayo y Lambayeque se descubren 26 pirámides de la época de los egipcios. En lo que fue la hacienda de Tumán, pues ahí había, vamos, que en la de Cahuide, igual. A mí me daban guacos de los dueños de Cahuide, antes de la expropiación. Decían, ¿quieres llevarte? Digo, no, digo, eso es patrimonio, es que eso lo tenéis que dejar ahí. Porque luego te decían la gente, no, llévate, que es un guaco auténtico. Dije, es que no lo quiero, esto es un patrimonio de aquí. ¿No? Pero por eso, perdona, pero por eso es... Se llama a Machu Picchu, que es lo menos importante que tenemos nosotros, y vienen y traen piedritas de recuerdo con los millones de gente que va a ver aquello, a ver el Machu Picchu, y si cada uno se trae una piedrita, ¿qué va a quedar de ella? Sí, espera, había una pregunta. Voy a centrarme y hacer preguntas, por favor. Aquí, sí. Y luego... Yo tenía la pregunta inicialmente. Bueno, solo me lo muy corto. En primer lugar, quería dar la enhorabuena por un tipo de... Muchas gracias. La verdad es que nos hacen un poco los ojos a los latinoamericanos de proyectos que desconocemos por completo y que quizás con su difusión se logre obtener apoyos, presupuesto y demás. En segundo lugar, por desconocimiento, quería saber la colonia, el virreinato del Perú, llevó allí la esclavitud principalmente por qué productos. Bueno, me imagino que el algodón y la plata en fibra, pero no sé si en el sector todavía... No, y luego todos los productos se pusieron en explotación en las haciendas, ¿no? Es decir, porque las haciendas, o los gamonales, porque muchos sitios le llaman los gamonales, depende del asunto, ¿no? Incluso, pues usted lo puede recordar bien, se ha leído a José María Guedas, como cuando él era niño, ya saben ustedes que tuvo madrastra, ¿no? Y sobre todo tuvo un hermanastro que le calentaba, pero bien, ¿no? Y él, de su infancia, dice, yo de quien me acordaba y donde me refugiaba era en una indita que era la que me acogía, ¿no? Para que mi hermanastro no me calentara, ¿no? Entonces, esos vivían en una hacienda, y era una gran hacienda. La de la viuda con la que se casa su padre era una hacendada de allá, una gamonal, de la zona de la sierra, ¿no? Entonces, hay una cosa muy clara y muy sencilla. La esclavitud va porque muchas veces se le ha echado la culpa a Bartolomé de las Casas de que fue el causante de que llevaran a los negros africanos hacia... Yo creo que los hubieran llevado igual. Eso era comercio. El comercio humano es una etapa lamentable de la historia, como la Inquisición o como otras muchas que hay por ahí, ¿no? Es decir, pero eso es así. O sea, el negro aparece en América como esclavo. Aunque en el segundo viaje de Pizarro aparece un negro que lo mandaron de espía ahí en Piura y lo agarraron los tallanes, ¿no? Y entonces narran allí en la crónica que cuando lo vieron negro, decían, este tiene que estar pintado, ¿no? Entonces, pues, y le estaban rascando con un tejo, ¿no? O sea, y entonces dice que desde el barco escuchaban los chillidos y dijeron, joder, y ya luego cuando vieron dicen, no, pues es que es de este color, o sea, en este sentido, ¿no? Entonces, pues es decir, un dato muy significativo. Yo recuerdo una conversación que tuve con una mujer que es negra en Lambayeque, Aguedita, que aún vive, y su madre murió con 112 años, y me dice, mire usted, si nosotros no supiéramos o no creyéramos que Dios existe, pensaríamos que el blanco es el Dios, porque ese es el que nos ha sujetado, ¿no? Entonces, esto es psicología, ¿no? O sea,
Es decir, y claro, pues hay que quitar. Es decir, los criterios de rechazo social están en todos lados, lamentablemente, ¿no? O sea, Y la relación, no sé si existe una relación entre este tipo de, arqueológicamente con la ruina de Machu Picchu. No sé si se ha encontrado o existe alguna correlación de este tipo de... con las ruinas lambayecanas, no. O sea, desde el punto de vista cultural, no. O sea, lo de Cuzco, es decir, lo de Machu Picchu es cuzqueño, es incaico y punto, ¿no? O sea, mientras que lo otro es totalmente preincaico, ¿no? Es decir, hay una cosa muy clara, mire. Los valles de la costa de peruana son todos muy estrechos, muy pequeños, pero tremendamente ricos, ¿eh? Tremendamente ricos. O sea, la alimentación en todos esos valles se detecta con 6.000 años de antigüedad ahora mismo. Entonces, es decir, una de las políticas agrarias del proyecto de Olmos y todos esos proyectos que hay es precisamente ampliar la superficie agraria y sacar, porque el clima lo permite, además, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, tumbar abajo Chan Chan con 500.000 habitantes a los incas les resultó tremendamente fácil. Cortas los canales de abastecimiento desde la sierra y los dejas en seco. Es decir, lo que encontró Cortés en México cuando dijo, oye tú, ¿cómo es que esta gente no se rinde si los tenemos aquí cerca? Y dice, ríete, macho, dice, mientras que tengan ahí la agricultura de chinampas, tú ahí no tienes nada que rascar. ¿A que sí, a romper los diques? Punto. Esta es la cuestión. Rompes y ya está. Sí. A ver. Yo quiero hacer una pregunta respecto a lo de Ventarrón. O sea, como, bueno, igual, no pregunto un poco pequeña, pero la población ahora que está concienciada respecto a la importancia de Ventarrón y, bueno, lo que parece bastante normal de los vaqueros. O sea, como uno, como ciudadano, como peruano o como ciudadano de Ventarrón, ¿hay alguna herramienta o está normativizado o está regulada su interacción de manera de no denunciar a los vaqueros? Pues al libre albedrío puro. O sea, como supongo que según se va habiendo una protección, a pesar de ya estar como bastante vaciado, supongo que es posible que parezcan cosas como muy valiosas, pero, o sea, como los ciudadanos ya, ¿cómo podrían ellos como defender o actuar contra los vaqueros? ¿O está algo regulado? Pero eso es lo que iba a comentar antes, que el valor que tiene, cuando decían que se necesitaba plata para todo esto, sí se necesita plata, pero también se necesitan proyectos como el que hace Nacho de concientizar a la población, de estar con ellos viviendo. Nacho Alba vivía en Lima, dejó su casa y se fue a Ventarrón, se construyó su casa con sus propias manos, fue con su mujer y tiene allí sus 5 hijos, ¿no? Y convive con la comunidad, y así es como se enseña, dando ejemplo también, ¿no? Hay leyes contra los vaqueros, pero muchas veces más importante que las leyes es el transmitir estos valores, ¿no? Y yo creo que esa es la gran importancia que tiene el proyecto Ventarrón, el trabajo que está haciendo con la comunidad. Es verdad que es una comunidad muy, muy pequeña, pero también lo dice el conservador, que ellos saben que es patrimonio de la humanidad, pero que es un patrimonio suyo en primer lugar y que lo tienen que cuidar y respetar. Bueno, un momentito, aclararte que los huaqueros no están en Marte, son de la misma comunidad. Claro, por eso mismo, ya me lo imaginaba. Sí, claro, es gente, pero todo el mundo sabe quién ha huaqueado y quién no. Cuando la señora dice que eso, había huaqueros porque ya sabe quiénes son los huaqueros. Sí. Como hay una protección o algo de eso. Yo sé que lo más como elemental, como en todo, es como aprender a amar lo que es de uno y de una, porque más que una ley, como la ley siempre viene a posteriori, como no es como eso. Claro, eso es pero como ahora en este momento, pues bueno, una herramienta que está creciendo la conciencia, pues como para evitar estos como intereses. Tenemos una... He tenido el privilegio de estar hace 5 años en Ventarrón y he visto un avance bastante grande en estos 5 años. Era un pueblito donde casi no había nada y al ver al ganado cautivo, pues
observa muy clarito, ¿no? Detrás de las leyes del penal. Lo que no he observado en el documental, que no hacer un poquito más de importancia, hacerlo bien, ¿no? Y también he observado entre la gente que tienen concientización de que eso es muy importante para ellos, y los recursos que entran fuera de las ayudas del Ministerio para hacer estas excavaciones, ellos tienen bien claro de que es suyo. Entonces, el dinero incluso que entra de las entradas es para ellos, ¿no? Lo que no sucede en otros centros arqueológicos. Entonces, me alegra de que haya un avance tan grande. En 5 años se ha transformado el enterrón de lo que yo he visto. Entonces, tampoco es tan... Yo lo veo positivo. No, Es que lo es. Los dos documentales son positivos. No se trata de criticar, se trata de alabar y de difundir dos proyectos impulsados por Nacho Alba y por Luis Roca, que gracias a ellos se está desarrollando la comunidad, y que ojalá hubiese muchos proyectos así. Cuando yo voy a hacer un documental a estos sitios, quiero poner mi granito de arena para difundir estos proyectos. Por eso llevo mi cámara, y por eso es tan importante proyectarlo aquí. Y si por mí fuera, lo proyectaría en todo el Perú, en todos los colegios del Perú, por ejemplo. Porque creo que es como antropólogo, es mi granito de arena que aporto al trabajo de estas dos personas, por ejemplo, ¿no? Sí, he visto. En 5 años el turismo se ha incentivado bastante aquí, y porque cuando yo fui, pues éramos 2 personas y nos atendieron la gente muy, muy simpática, pero como algo suyo, ¿no? Y todo estaba... era muy poquito lo que habían hecho, ¿no? Pero esto es una idea que surge de Nacho Alba. Tenemos el ejemplo de lo que hizo su padre en Huaca Rajada, que es algo totalmente distinto. Yo creo que Nacho también aprendió de los errores de su padre y puso en marcha este proyecto. Yo entiendo la antropología visual en una de las partes, como estoy diciendo, en difundir estas ideas, en hacer documentales donde no sea alguien extraño el que llega, graba, se va y lo pone, sino que sean documentales participativos. Yo he estado 3 años trabajando en los 2 sitios y he estado conviviendo con ellos. Y muchas veces les dejaba la cámara para que ellos grabaran. Lo que estoy intentando también es fomentar un nuevo tipo de hacer antropología audiovisual, y que estos documentales estén enmarcados en esta nueva forma de hacer antropología, que no solo sirva para recoger datos, ir a la academia y analizarlos, sino que participe la comunidad en la creación del propio documental. Entonces, esto es uno de los objetivos que tengo marcados cuando hago mis documentales. A ver, esta chiquita lleva tiempo levantando. Como peruana, al igual que mis compañeras, pues agradecer a Javier Expósito por los 2 magníficos documentales, y de cara a la pregunta que lanzaste al auditorio sobre cómo nos sentimos Por fin. como peruanos al verlo, pues de forma personal soy hija de un lambayecano. He vivido 10 años, o sea, casi mi infancia, en un distrito de Lambayeque, en Íllimo. En Íllimo. Así es, y tengo familia allí, y al ver pues todos los 2 documentales me ha llegado más el primero porque son cosas, hablan mucho pues de Walter Alba, que él ha estudiado en el colegio estando allí, ver pues eso, los bailes, las comidas, pues te saca las emociones de dentro, te acerca un poco más a tu país estando tan lejos, a tantos kilómetros, y te arraiga más esos orígenes que ya tienes dentro, pues te acerca más a ellos, ¿no? Y por eso nuevamente agradecer por todo ello. No, para esto precisamente se
Bueno, pues yo para hago que te, los documentales. para que te des cuenta de lo que ha cambiado, es decir, en los tiempos en que solamente existía el Museo Brüning en Lambayeque, detrás del museo, es decir, colindante con las tapias, está el Colegio Iturregui. En los años que yo estuve allí, nunca se llevó a los escolares de secundaria a ver el museo, que estaba a 30-40 metros. Es decir, la gente que entonces entraba en el museo eran todos extranjeros, y pocos. Afortunadamente eso ha cambiado, y gracias al Walter Alba, ¿eh? O sea, eso ha tenido una concientización desde las tumbas de Sipán tremendamente, y la gente pues lo ha ido asumiendo, ¿no? Lo cual es de agradecer. O sea, que dices, oye, por primera vez, porque hace pues como 20 o 30 años por ahí hubo en Chiclayo un alcalde que saneó allí unas lagunas que había en medio, que puso las cariátides griegas, ¿no? Sí, Y entonces famosas. pusieron, sí, eso ahí. Y entonces dijeron, oye, tú, ¿y por qué no pone aquí lo de aquí? ¿Por qué tiene que traer cosas griegas aquí a Chiclayo? Pues aquí hay cosas para poner ahí, que me parece muy bien, lógico. Y sí es cierto que yo, bueno, tengo 22 años, pero sí que en el colegio, en la primaria, pues se llevaban al colegio Bruni. Tenía la fortuna de ir cuando estaba... Cambió, es decir, eso cambió en poco tiempo. Es decir, y cambió posiblemente por un golpe de efecto y de tal, porque cuando Walter Alba iba ya a tocar, a excavar Sipán, los guaqueros quedaron como a 60-70 centímetros de la tumba principal de Sipán. O sea, los guaqueros sabían dónde tenían que hacer el agujero. Y esos no pasaron, ninguno de esos ha pasado por ninguna facultad para estudiar arqueología, pero sabían dónde tenían que meter el pico. Ahí. No, bueno, en la línea más o menos de ella, mi padre es peruano, yo he vivido muchos años en Perú, entonces me siento bastante identificada. Sobre todo porque en el segundo documental para mí ha sido un redescubrimiento, porque generalmente cuando se habla de música afroperuana, el primer instrumento que se nos viene a la cabeza es el cajón. Entonces, claro, para mí ver estos instrumentos como marimba o el checo han sido fascinantes. Y otra cosa también, ya un poco por la línea en la que estudio, creo que ha sido muy inteligente el segundo documental porque has utilizado sobre todo textos y crónicas, ¿no? Para poder definir cómo se hacían cada instrumento. Eso es algo bastante importante, sobre todo la reconstrucción del pasado traído al presente, ¿no? Un poco. Y nada, felicitarte por excelente labor. Gracias. Este documental, el de Saña, está hecho en bloques. Cada bloque es la reconstrucción de un instrumento, y está hecho en bloques porque nosotros trabajábamos mano a mano con Luis Roca y Sonia Arteaga, los directores y directora del museo. Cuando yo llegué a Chiclayo y los conocí y empezamos a hablar, ellos me contaron lo que querían hacer, esto de recuperar los instrumentos. Hablamos cómo se podía difundir todo este trabajo que estaban haciendo, ¿no? Entonces yo les propuse hacer vídeos de cada instrumento que reconstruyeran. Y entonces ellos me llamaban, vamos a reconstruir el tambor de botija. Yo allí lo grababa, lo editaba y lo subía al YouTube. Y lo distribuíamos por todo el mundo. Y era increíble ver cómo porque a este museo comunal, sobre todo, van niños y jóvenes. El museo siempre está abierto, tiene las puertas abiertas. Y Luis Roca ha conseguido que los niños y los jóvenes, en vez de ir a la plaza del pueblo, vayan al museo a jugar. A la parte trasera, donde hemos visto que se reconstruyen, es el patio trasero del museo. Y yo vi, cuando subíamos los vídeos al YouTube, que cuando volvía a Saña, los niños y los jóvenes estaban muy, muy contentos y muy orgullosos porque su primo de Lima les había visto en YouTube, y claro, eso les hacía sentirse muy orgullosos y valorar su cultura. Parece una tontería, ¿no? Pero es así. Y la gente joven pues funciona así. Entonces yo tenía esa concepción muy clara.
cuando hablé con Luis Roca, con el director del museo. Y enseguida, cada vez que hacíamos un vídeo, lo subíamos a YouTube. Y de repente empezó a llegar turistas extranjeros a Saña, al museo, y les decían que iban al museo porque habían visto en YouTube que ahí había una marimba o un instrumento, y ¿no? La gente del museo se quedaba un poco sorprendida y les enseñaban dónde estaba la marimba que habían visto en el documental, ¿no? Y los jóvenes les hacían una actuación a los turistas, ahí en vivo y en directo, porque mucho de lo que está grabado aquí es así, en vivo y en directo. Muchas cosas no estaban planificadas. El baile, por ejemplo, que hemos visto de las máscaras, no estaba planificado. Estábamos grabando y de repente los chicos entraron como en trance, porque estas máscaras están colgadas en el museo, son parte del museo. Y estábamos rodando en el patio, de repente los chicos desaparecieron y les vimos que volvían de dentro del museo con las máscaras puestas. Y se quitaron las camisetas, empezaron a bailar. Y rápidamente nos pusimos a grabar porque dijimos, esto es un documento increíble. Y era por esto, porque es esta comunión que muchas veces aparece en el documental, que es lo mágico también que tiene el documental, que es algo vivo, que estás ahí grabando y de repente surgen estas cosas.